Pasar propiamente a la sesión del día de hoy. Vamos a concluir con el tema de la clase anterior, el día martes, que era conceptos básicos de finanzas públicas. Entonces, comparto mi pantalla para continuar con la presentación en el tema en el que nos quedamos la clase anterior. Entonces, estábamos viendo la clase pasada, las clasificaciones del presupuesto de egresos de la Federación. Habíamos visto que eran 5 en total, de las cuales nos estábamos concentrando en 3, en la clasificación administrativa, en la clasificación económica y en la clasificación funcional programática. De la clasificación administrativa, habíamos visto que la unidad básica en la cual se desagrega esta clasificación o esta forma de organización del gasto son las unidades responsables o las unidades ejecutoras del gasto. Entonces vimos el ejemplo, si lo recuerdan, de la Secretaría de Educación Pública y habíamos precisamente observado el total del presupuesto para el 2022 para esa secretaría. No obstante, no alcanzamos a llegar o a hacer el comparativo de las diferencias entre los clasificadores de la Federación o cómo se ve un estado presupuestal a nivel federal y cómo se ve ese mismo estado presupuestal en el estado de Michoacán. Entonces, antes de continuar, quisiera solamente mostrarles cómo se vería esta clasificación administrativa del presupuesto de egresos de la Federación, particularmente en el estado de Michoacán. Entonces, aquí tenemos el decreto de presupuesto de egresos también del año 2022 y aquí está el presupuesto asignado para este estado para el 2022, el cual ascendió a 81 millones de pesos y se desagregó de igual forma por unidad responsable de acuerdo con el siguiente o con las siguientes unidades, ¿no? Aquí está el Congreso del Estado, el Poder Judicial, la Oficina del Ejecutivo, todas las secretarías de Estado, algunos otros ramos como deuda pública, como participaciones y aportaciones a municipios, como inversión municipal y otros órganos descentralizados del estado de Michoacán, ¿no? Entre pues, los órganos descentralizados que aquí se encuentran listados, podrán ustedes identificar a su propio ente público, que es la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, la cual para dicho año, 2022, tuvo un presupuesto asignado o aprobado de 41 millones de pesos. Y vemos que, bueno, el total, como venía en la parte superior de la tabla, fue de 81 mil millones de pesos. Y bueno, lamentablemente, a diferencia del presupuesto de egresos federal, donde la división administrativa abarca hasta las unidades o la unidad mínima de la división administrativa son las direcciones generales o las unidades de área, aquí en el estado de Michoacán solamente se desagrega hasta el nivel de secretaría o órgano descentralizado. No viene una subdivisión para saber más específicamente a qué dirección en particular, a qué dirección general o a qué unidad administrativa se le está asignando el presupuesto. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cuánto se le asignó a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Bienestar, tendríamos que recurrir a las páginas de transparencia de cada una de estas secretarías o de cada uno de estos entes públicos para conocer más pormenorizadamente la desagregación o la asignación del gasto por nivel administrativo. Entonces, esto es la clasificación administrativa, el presupuesto por clasificación administrativa en su estado. Y vamos a ver ahora la clasificación económica también en el estado de Michoacán. Y como vimos la clase pasada, la clasificación económica, permítanme un momento.
La clasificación económica constaba en la desagregación por gasto corriente y gasto de capital, y se desagregaba por 9 capítulos del gasto, los cuales ya abordamos la clase pasada, que eran estos que están aquí listados, del 1000 al 9000, servicios personales, materiales de suministro, servicios generales, transferencia, asignaciones y subsidios, bienes, muebles, inmuebles intangibles, inversión pública, inversión financiera, participaciones y aportaciones y deuda pública. ¿Cómo se ve esta clasificación o este presupuesto en clasificación económica en el estado de Michoacán? Vamos a ver el anexo presupuestario que está presente en la página de la Secretaría de Finanzas de su estado para ver cómo se organiza este gasto en su entidad. Entonces, a nivel muy general, está el mismo presupuesto que habíamos observado para la clasificación administrativa, los 81,000 millones de pesos, de igual forma desagregados, ya no por unidad administrativa, sino por capítulo del gasto, que son los 9 capítulos del gasto que veíamos en las láminas que les acabo de exponer, y pues cada uno con su asignación. Podemos observar que el capítulo más robusto o más cuantioso de estos 9 capítulos que integran el gasto en clasificación económica son servicios personales, con una asignación de 31,000 millones de pesos, seguido por transferencias y asignaciones con una asignación de 25,000 millones de pesos. Esta clasificación presenta una desagregación aún un poco más detallada en los mismos anexos presupuestarios de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, al ser desagregada ahora no solo por capítulo, sino también por partida específica. Si recuerdan, en la clasificación económica del presupuesto de egresos se divide en 4 niveles. El primero es capítulo, que son los 9 capítulos que ya vimos. El segundo es concepto. El tercero es partida genérica y el cuarto es partida específica, que es el mayor grado de desagregación que mandata la ley, tiene que tener todo el presupuesto de egresos. Entonces aquí vemos que se desagrega a su máximo nivel, a partida específica, y bueno, vemos las asignaciones totales en negritas por capítulo y listado por cada una de las partidas pues, que integran esos capítulos, ¿no? Servicios personales, por ejemplo, con 30,000 millones, vemos que para sueldos base están asignados 14,000 millones, ¿no? Vemos materiales de suministros, que tiene una asignación de 762 millones, y bueno, y aquí vienen de igual forma las partidas que integran ese gasto. Y así con cada uno de los capítulos que integra el presupuesto de egresos. Entonces, nuevamente, a diferencia de la federación, lamentablemente no hay un cruce, digámoslo así, entre la clasificación económica con la clasificación administrativa. O sea, si yo quisiera saber cuánto gastó el Instituto Electoral del Estado de Michoacán en sueldos base, pues tendría que recurrir directamente a la información de transparencia de esa institución para poder conocer el desagregado, toda vez que no se presenta como un anexo en el presupuesto de egresos del Estado de Michoacán. Eso es por lo que hace a la clasificación económica. Y por último, estábamos viendo la clasificación funcional programática, que nos responde a la pregunta de en qué se gasta o para qué se gasta, estableciendo una subdivisión entre finalidades, funciones, subfunciones y actividades institucionales. Y habíamos observado esta clasificación otra vez a nivel federal, pero en el estado de Michoacán vemos que esta clasificación únicamente se desagrega a nivel de finalidad. O sea, aquí están nuevamente los 81,000 millones de pesos. ¿Cuánto se destinó a gobierno? 14,000 millones. ¿Cuánto a desarrollo social? 46,000 millones. ¿Cuánto a desarrollo económico? 1,870 millones. ¿Y cuánto en otras? 18,000 millones de pesos. Entonces está muy agregado, no tenemos el detalle de subfunciones, funciones, subfunciones o actividades institucionales
y bueno, menos aún programas presupuestarios, ¿no? Entonces, estas son las tres clasificaciones principales y existe aparejada la clasificación funcional programática, una desagregación más detallada en clasificación programática, en la cual todos los programas presupuestarios se les asigna una letra que simboliza la finalidad de ese programa presupuestario. Entonces, vemos que hay programas que se dedican a los subsidios sujetos a reglas de operación, tienen la letra S, otros subsidios tienen la letra U, o sea, subsidios no sujetos a reglas de operación tienen la letra U. Hay algunos programas presupuestarios que se dedican a una prestación directa de servicios públicos, se clasifican con la letra E, otra la provisión de bienes públicos, se clasifican con la letra B, y bueno, así sucesivamente, planeación y seguimiento, otros para fomento, otros para regulación y supervisión, otro para Fuerzas Armadas, proyectos de inversión, y otros de apoyo a la función pública, que son actividades como adjetivas para que los entes públicos realicen sus actividades. Esos llevan por letras M, O, W. Y otros, varios que tienen que ver con compromisos y obligaciones de los entes públicos, ¿no? Entonces, esta clasificación programática en 2022 o más bien, los programas presupuestarios que se desprenden de esta clasificación programática fueron un total de 705 programas en 2022 y se organizaron, los más recurrentes fueron aquellos clasificados con la letra E, que se refieren a prestación de servicios públicos, ¿no? Con 201 programas presupuestarios. Y bueno, aquí viene el desglose completo de cuántos programas presupuestarios correspondieron a qué modalidad del gasto. Entonces, al final de estos clasificadores, del administrativo, del económico, del funcional programático, se concluye en que cada peso que se gasta, en cada concepto del gasto, en cada parte del gasto, se va a desagregar en una clave presupuestaria de 36 dígitos que resume y agrupa las codificaciones de los distintos clasificadores del gasto a su más alto grado de especificidad. Y esta clave presupuestaria se divide, como se puede observar aquí, de la siguiente forma. Son otra vez 36 dígitos. Los dos primeros dígitos corresponden al ramo o al sector. Los siguientes 3 dígitos a la unidad responsable. Cada unidad responsable tiene su propio código dentro de su ramo. Y después vienen uno tras otro, como vemos aquí arriba en los encabezados, pues los componentes de las clasificaciones o de los clasificadores que ya vimos. O sea, la administrativa, estos primeros 5 códigos o 5 dígitos corresponden a la administrativa, en tanto que tratan el ramo y la unidad administrativa responsable del gasto. El clasificador funcional programático o los dígitos correspondientes a esta clasificación, pues nos da un dígito para finalidad, un dígito para función, 2 dígitos para subfunción, 3 dígitos para actividades institucionales y 4 dígitos para programas presupuestarios. Y finalmente se agrega la clasificación económica, que nos dice nos da 5 dígitos para objeto del gasto, o sea, qué partida específica compone al gasto, un dígito para tipo de gasto, un dígito para fuente de financiamiento y 2 dígitos para entidades federativas, y bueno, y una clave de cartera en caso de que haya programas presupuestarios. Entonces, la agregación total de todos estos clasificadores nos da precisamente una clave única de 36 dígitos en la cual puedes agregarse todo el presupuesto público y que de una forma más didáctica se ve de la siguiente forma. Está aquí, este es el presupuesto de egresos en este caso de la Federación, y aquí están los dígitos y los clasificadores que acabamos de ver, y el gasto a su más alto grado de desagregación se observa así. Es un listado enorme pues de dígitos, en la cual está cada peso y cada centavo que se gasta del presupuesto de egresos federal, ¿no? Entonces, conociendo el significado de cada uno de estos,
dígitos podemos pues interpretar cómo fue la asignación y en qué se gastó y hacer los filtrados o las manipulaciones necesarias de datos que necesitemos momento a momento. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Lina, perdón. Maestro, disculpe, la imagen pasada me parece muy importante, pero está muy pequeñita para ver cómo se compone la clave presupuestaria. No sé si esté relacionada con esta otra imagen y esta sí nos sirva porque, o sea, no lo explica, pero no alcanzo a ver. Me interesaría mucho conocerlo. Sí, claro. A ver, déjame ver si puedo hacerlo más grande. A ver, usted me Gracias, dice, maestro. ¿se observa ahí mejor o no? Sí se observa mejor, maestro. Sí, entonces les comentaba que aquí está los dos del ramo, o sea, aquí están las clasificaciones que ya vimos, ¿no? Administrativa, funcional programática, económica y geográfica, y la clave de cartera en caso de que sea un proyecto o un programa de inversión. Y aquí el ramo son 2 dígitos máximo, unidad responsable 3 dígitos. Esto ya, con esto se agota la clasificación administrativa. Después está la funcional programática, que viene un dígito para finalidad, un dígito para función, 2 dígitos para su función, 3 dígitos para actividad institucional, 4 dígitos para programas presupuestarios y después se agota la funcional programática, entramos a la económica, 5 para objeto del gasto, 1 para tipo de gasto, 1 para fuente de financiamiento y 2 para entidad federativa. No sé si se ve bien ya y como les comentaba, pues se concluye en un Excel o en una base de datos o en un texto plano o en una base de datos separada por comas, en donde podemos desagregar nosotros y obtener cualquier información que necesitemos de cualquier ente público, ¿no? Esa es la ventaja o la gran ventaja que tiene el presupuesto de la federación en comparación con el presupuesto de las entidades, de algunas entidades federativas, que aquí sí está totalmente en formato de datos abiertos y podemos extraer cualquier subdivisión del gasto que necesitemos para realizar nuestros análisis. Entonces, así se observaría. Y bueno, obviamente estos dígitos, pues, como ya lo mencionamos, tienen su significado. Por ejemplo, el ramo 11 es educación pública, que es el que estábamos estudiando la clase pasada. La unidad responsable, la 100 es la oficina del secretario de Educación Pública, podemos abrirla más. Esa 100, esa 100 a su vez, bueno, tiene la finalidad 1, que es gobierno, la función 1, ahí sí ya no recuerdo, pero bueno, cada uno de estos dígitos nuevamente tiene su significado y esta es la partida de gasto específica. Entonces, no sé si hasta aquí ahí tengamos alguna duda con los clasificadores antes de continuar con la presentación. A mí me queda claro, maestro. Sí. Ok. Bueno, entonces, continuamos y finalmente para concluir con este tema de los conceptos básicos de finanzas públicas, pues cabe rescatar solo 3 conceptos que se mencionan muy seguido en los análisis de finanzas públicas, en la cuenta pública o en los informes trimestrales de finanzas, deuda y información macroeconómica, que es el balance económico, y este balance económico se refiere simplemente a enfrentar ingresos y gastos del gobierno federal. Todos los ingresos de gastos de todo el sector público federal, incluyendo las empresas paraestatales o los órganos paraestatales, se enfrentan y si hay superávit es cuando hay un resultado positivo, un excedente, y un negativo pues es un déficit, ¿no? El balance primario es, a diferencia del anterior del económico, no cuenta los pagos por intereses generados por deuda pública, ¿no? Entonces, la amortización de la deuda no está considerado en el balance primario, pero todos los ingresos y gastos
o todos los demás ingresos y gastos sí están considerados. Entonces nada más se descuenta el balance económico, el pago por amortizaciones de deuda pública, y eso es lo que constituye el balance primario. Y bueno, y finalmente el balance presupuestario es el saldo que resulta de comparar los ingresos y egresos del gobierno federal más las entidades paraestatales de control presupuestario directo. Entonces, con eso terminamos la primera, esta presentación que fue de conceptos o de finanzas o conceptos de finanzas públicas básicos, y pasamos al siguiente tema, que va a ser la presentación de información financiera y presupuestaria. Entonces, para entrar un poquito en contexto de qué trata esto de la información financiera y presupuestaria, o cuál era la problemática que subyace a la información, a la presentación de información financiera y presupuestaria, cabe recordar que antes de 2008, porque en 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el artículo 73, la fracción 28, que faculta al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental. Antes de esto, cada entidad federativa tenía sus propios ordenamientos internos de leyes de presupuesto y contabilidad gubernamental que regían las disposiciones tanto para registrar la información financiera y presupuestal, operar los sistemas de contabilidad gubernamental, y cómo estos sistemas de contabilidad gubernamental se enlazaban con otros sistemas pues también gubernamentales, como inventarios o administración de recursos de personal. Entonces, cada entidad federativa pues tenía la facultad para pues legislar de forma interna cómo llevar a cabo el registro y la revelación de su información presupuestaria y financiera. Entonces podrán imaginar el problemón y el dolor de cabeza que era cuando, por ejemplo, en instancias fiscalizadoras federales como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública querían revisar las participaciones y aportaciones que el gobierno federal hacía a entidades y municipios y ver el destino final del gasto, pues no, al simplemente no existir un plan de cuentas similar, no existir una homogeneidad en cómo interpretar los estados financieros y presupuestales, o cómo interpretar las diferentes cuentas y subcuentas bajo las cuales se elaboraban estos estados, pues era dificilísimo asegurar el correcto ejercicio del gasto y la pues correcta presentación de la información financiera y presupuestal. Entonces, aquí estaba precisamente este problema de la heterogeneidad. Había muchos sistemas contables en cada gobierno federal, entidades federativas, inclusive municipios. Había diferentes criterios para el registro de operaciones y en algunos casos había una falta de adopción de los postulados básicos de contabilidad gubernamental, ¿no? O sea, el criterio acumulativo, el registro de los gastos a partir del devengo, a los cuales vamos a entrar más adelante, pues era precisamente heterogéneo. Entonces no había un acuerdo de cómo registrar y revelar la información. Entonces, a partir de esta dificultad, es que el Ejecutivo Federal pues manda una iniciativa de reforma al Congreso, que finalmente se aprueba a finales de 2018, de 2008, en la cual, bueno, primero está la reforma constitucional de mayo, y en diciembre se genera una ley general de contabilidad gubernamental. Es general porque precisamente pues es aplicable a todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y esta ley del 31 de diciembre tiene como fin establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos. Entonces se logra un marco conceptual único para registrar todas las operaciones o todas las transacciones económicas que afectan al patrimonio de los entes públicos de todo el gobierno. Se zanja pues este gran problema que era la heterogeneidad entre pues cada ordenamiento y cada información. Entonces, como ya mencioné, esta ley es de observancia obligatoria para todos los niveles, incluidos los órganos constitucionales autónomos. Entonces, ¿qué es relevante en esta regulación? Bueno, primero que establece que hay un órgano técnico que se va a encargar de la emisión de toda la normativa
referente a la emisión de información financiera, que este órgano se llama el Consejo Nacional de Armonización Contable, o CONAC, y que es un órgano que es encargado de coordinar precisamente la armonización de contabilidad gubernamental, que tiene para su apoyo o para su mejor funcionamiento o para la formulación de la normativa o la regulación que emite un consejo consultivo o un comité consultivo, el cual está integrado por expertos en contabilidad provenientes de asociaciones profesionales de contadores públicos aquí en México, ¿no? Entre ellos está el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y otras asociaciones profesionales forman parte también de este comité consultivo, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto relevante, la creación de un órgano técnico para la emisión de toda la regulación en materia de contabilidad gubernamental. Establece también criterios y líneas generales para el registro contable en los 3 órdenes de gobierno, la cual hace la información comparable. También ordena que la información contable y presupuestaria, bueno, y programática, se genere y se difunda trimestralmente en todos los órdenes de gobierno. Antes, algunos entes públicos o algunos órdenes de gobierno solamente emitían la información financiera y presupuestal de manera anual, y con esta nueva disposición pues se ordena que cuando menos en sus páginas de internet estén vigentes o estén accesibles a todo público los estados financieros y presupuestales a nivel trimestral. Y bueno, y define reglas para el registro y la evaluación del patrimonio. ¿Quiénes integran el CONAC? Lo integran el secretario de Hacienda, los subsecretarios de Ingresos, Egresos y de Hacienda y Crédito Público, también de la Secretaría de Hacienda. Lo integra también el Tesorero de la Federación, lo integra 4 gobernadores, 2 representantes de municipios del país, un secretario técnico que es el director general de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otros miembros de instancias fiscalizadoras o algunos otros miembros. Entonces, esta ley crea un sistema que se denomina Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual es un marco conceptual o un marco registral al cual tienen que sujetarse todos los entes públicos, y que nos menciona la ley, debe de registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos, ¿no? A partir de este sistema de contabilidad gubernamental, la ley prevé que se generen otra vez estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, en términos monetarios, obviamente, ¿no? Entonces, este sistema de contabilidad gubernamental se estructura en diversos segmentos. Primero establece un plan de cuentas único para pues todo el Estado mexicano. Crea también instructivos de cuentas, como precisamente cada cuenta pues tiene su especificidad, tiene su naturalidad, bueno, su naturaleza, ya sea creadora o deudora, pero no solo eso, sino su especificidad a la hora de darle tratamiento contable adecuado. Entonces establece instructivos para cada una de las cuentas que integran los ingresos y gastos públicos de todo el Estado mexicano. Crea modelos de asientos, guías contabilizadoras e inventarios. Para verlo de una forma más directa, vamos a entrar al sitio del Manual de Contabilidad Gubernamental, donde precisamente pues se aprecia de mucho mejor manera esto que vengo mencionando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que existe una lista de cuentas para todo el Poder Ejecutivo, bueno, aquí en este caso para el Ejecutivo Federal, pero dice para el Ejecutivo Federal, pero es para todo el Estado mexicano, y podemos abrir el listado de cuentas. A ver. Y aquí están las cuentas, ¿no? Aquí empieza con algunas precisiones teóricas acerca de cómo tratar las cuentas.
Pero bueno, nos dice que hay 5 niveles de las cuentas contables. Uno es el género, otro el grupo, otro el rubro, la cuenta y la subcuenta, ¿no? Y aquí nos describe género, por ejemplo, nos da un ejemplo. Género activo, grupo 1.1 activo circulante, rubro 1.1.1, efectivos y equivalentes. ¿Y qué cuentas en particular? Efectivo. ¿Y qué subcuenta? Bueno, pues es efectivo, pero no en cajas, ¿no? Entonces se establece precisamente una homologación para todas las cuentas por género, grupo, rubro y cuentas y subcuentas, ¿no? 5 niveles, de los cuales 4 cuando menos son obligatorios. A nivel cuenta tiene que ser armónico en todos los entes públicos de todo el Estado mexicano. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, las cuentas de activo, pues que como conocemos ya desde hace, bueno, como cualquier persona que ha llevado un curso básico de contabilidad sabe, pues se divide en activo circulante y no circulante. Y aquí están los rubros particulares del circulante, ¿no? Los rubros particulares del activo no circulante. Aquí el género en pasivos, nuevamente pasivo circulante y pasivo no circulante, y qué rubros específicos componen cada uno de estos grandes grupos, ¿no? Cuentas por pagar a corto plazo, documentos por pagar a corto plazo, títulos y valores a corto plazo, provisiones, bueno, pasivo no circulante a largo plazo, documentos por pagar a largo plazo, pasivos diferidos, el grupo de Hacienda Pública y Patrimonio, que está compuesto por 3 grupos: Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido, Patrimonio Generado, exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio, y cada uno de sus rubros. Cuando es un patrimonio público contribuido, pues cómo puede ser, de qué tipo, pueden ser aportaciones, pueden ser donaciones de capital, o puede ser una actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio. En el generado, pues son básicamente los resultados de ejercicios anteriores, o sea, el ahorro o desahorro, y estas son actualizaciones por posición monetaria o por tenencia de activos no monetarios, ¿no? Tenemos también otro género que son los ingresos de gestión, las asignaciones o las transferencias, como veíamos hace, me parece que 2 clases, y otros ingresos y beneficios, son los 3 grandes grupos. Aquí están, en los ingresos de gestión vemos todas las clasificaciones que habíamos desarrollado también en la clase anterior, que pueden ser impuestos, pueden ser derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones a la seguridad social o ingresos por ventas de bienes y servicios. Y bueno, y las participaciones o transferencias, básicamente pues son eso, ¿no? Producto de transferencias o producto de convenios. Y otros ingresos por financiamiento, por variación de inventarios, por otro tipo de ingresos. Y los gastos, ¿no? Gastos de funcionamiento, que son los gastos corrientes, gastos por transferencia, gastos por transferencias de forma de aportaciones o participaciones, y gastos por intereses y comisiones, especialmente en deuda pública, ¿no? Entonces, estos son los 5 géneros que están presentes no solo en la contabilidad pública, sino en cualquier información contable de cualquier entidad privada o pública: activo, pasivo, patrimonio o hacienda pública, se llama en el sector público, ingresos y gastos, ¿no? Y estos a su vez pues tienen sus grupos específicos y sus rubros ya homologados, ¿no? Entonces este es el listado de cuentas que se utiliza en todo el Estado mexicano. Hay también otras cuentas que son de orden, es decir, las cuentas de orden solamente tienen como propósito mantener un control interno de las transacciones del ente que está llevando a cabo estas cuentas, o hay cuentas particulares que refieren a hechos posibles que aún no se materializan, como juicios, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 demandas en curso por juicios laborales, todavía no se materializa una sentencia, un laudo negativo que me obligue a mí, a ente público, a pagar una indemnización a mi trabajador, pero es un gasto que en cualquier momento va a poder materializarse, entonces lo pongo en una cuenta de orden contable. Y hay también cuentas de orden presupuestarias, de las cuales también hablaremos un poco más a detalle más adelante, pero que básicamente refieren a registrar de forma simultánea los momentos
contables del ingreso y del gasto público, ¿no? Pero eso lo vemos en unos momentos para que todos tengamos bien presentes qué es esto de los momentos contables del ingreso y del gasto. Pero bueno, están los 5 grandes grupos o géneros de toda información contable, y hay cuentas de orden contable y cuentas de orden presupuestario. Entonces eso en su conjunto integra el plan de cuentas. Vimos también que había instructivos de manejo de cuentas. Estos instructivos de manejo de cuentas, como ya lo mencioné, pues nos dicen, precisamente son un instructivo, que nos dicen qué clasificación tiene cada cuenta, qué naturaleza tiene. Por ejemplo, esto que es efectivo, es la cuenta de efectivo, pues es una cuenta de naturaleza deudora. ¿Cuándo o por qué, a raíz de qué transacciones económicas puedo hacer cargo o puedo hacer abonos? ¿Y qué significa su saldo, ¿no? Entonces, por cada una de las cuentas que están descritas en el plan de cuentas, están estos instructivos gigantescos que refieren todos los movimientos posibles, ¿no? Por cada una de las operaciones o transacciones económicas que pueden suscitarse en un ente público y qué significan los saldos de cada una, ¿no? Entonces, estos son los instructivos de cuenta. También tenemos dentro del Sistema General de Contabilidad un apartado que se llama guías contabilizadoras, y estas guías contabilizadoras nos dicen cómo realizar precisamente los movimientos contables y presupuestales para cada transacción en particular. Por ejemplo, si quiero hacer un gasto en servicios generales, hay una guía contabilizadora que me dice cómo registrar gastos por servicios generales. Entonces la abro y bueno, aquí empieza la descripción. Me dice, bueno, por los servicios recibidos por parte del ente público, así como la retención de la ley, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Cuál es el documento que lo avala? Una factura. ¿Qué tengo que hacer? Un cargo a una cuenta de gasto que empieza con 5, por eso sé que es una cuenta de gasto, que se llama servicios básicos, o bueno, o dice, o servicios de arrendamiento, puede ser un cargo a cualquiera de estas. Depende de qué tipo de servicio esté pagando. Servicios profesionales, servicios de arrendamiento, servicios financieros, un abono a una cuenta de naturaleza acreedora, que es un pasivo, ¿no? Aquí el 2 me indica que es un pasivo. Entonces, por ejemplo, un abono a la cuenta de proveedores a pagar a corto plazo, por ese servicio que me está brindando, pues voy a crear un pasivo que me indique que voy a tener que pagar, no sé, la luz o el gas a mediano plazo. Entonces creo el pasivo en la cuenta de proveedores a pagar por corto plazo por el monto equivalente al servicio que estoy recibiendo, y a la par de este registro contable se hace un registro presupuestario, que ahorita vamos a ver qué son los momentos contables del gasto, pero que me indica precisamente cómo pasar de un momento del ejercicio presupuestal a otro, cómo pasar de aprobado a modificado, de modificado a comprometido, de comprometido a devengado, de devengado a ejercido y de ejercido a pagado, ¿no? Entonces, estos instructivos nos describen, o estas guías contabilizadoras más bien, nos describen paso a paso cualquier operación económica que queramos hacer o queramos registrar dentro de nuestro ente público. Aquí viene cómo hacerlo, ¿no? Ya está regulada, no tenemos que ingeniarlo, nada, no tenemos que consultar a cualquier autoridad, sino que aquí simplemente nos metemos, revisamos qué tipo de transacción queremos registrar, y aquí viene ya paso a paso, asiento a asiento, cómo realizar el registro. Y bueno, finalmente, además de estas guías contabilizadoras, vienen en otro apartado, pues cómo llevar a cabo el sistema de inventarios, eso no lo vamos a ver, y viene también la normativa de CONAC de cómo generar los principales estados financieros. Entonces, ese es de forma muy, muy general qué compone o en qué consistió la armonización contable del sistema de contabilidad gubernamental. Y como les menciono, se compone básicamente de estos 5 grandes apartados, además de un primer apartado que es teórico, que habla sobre los postulados básicos de contabilidad y sobre otros aspectos conceptuales que tienen que ver con o que refieren o que describen la naturaleza propia de la contabilidad gubernamental, ¿no? Y bueno,
Esta ley, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, nos dice que este sistema que se crea, este sistema teórico o legal que se crea de cómo tiene que realizarse los registros contables o tiene que generarse la información financiera y presupuestal, pues no basta, vamos, con que esté ahí todo el marco legal o regulatorio, sino que cada ente público debe de asegurarse de que su sistema de contabilidad efectivamente cumpla con esas obligaciones, cumpla con ese marco armónico. ¿Y qué tiene que hacer cada ente público o cada sistema propio de contabilidad gubernamental de los entes públicos? Pues tiene que reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el Consejo. Tiene que facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y movimientos patrimoniales de los entes públicos. Tiene que integrar en forma automática el ejercicio del presupuesto con la operación contable a partir de la utilización del gasto devengado. O sea, cada vez que se haga un registro por cualquier transacción económica que afecte al patrimonio del ente público, digamos, recibe un ingreso por venta de libros, por venta de un curso, o realiza un gasto en pago de nómina, al mismo tiempo que se genera lo que antes se llevaba a mano, que eran las pólizas contable y pólizas de diario, tiene que haber una especie de póliza presupuestal o un registro presupuestal automáticamente. Ya las pólizas o los asientos contables a mano, pues ya obviamente son cosa del pasado. Todos los entes públicos tienen ya en operación todos sus registros contables, ¿no? En uno u otro sistema, pero estos sistemas, en estricto sentido, tendrían que estar vinculados o tener un reflejo instantáneo en la afectación en la afectación de los registros presupuestarios o en la afectación del progresivo ejercicio del presupuesto. O sea, cada vez que se genera una póliza de egresos, por ejemplo, o una póliza de diario que afecte a algún concepto de gasto, pues tendría que haber ahí en ese mismo momento generarse la póliza o el registro presupuestario de el presupuesto que indica que se está ejerciendo, se está pagando un importe determinado. Entonces, esta ligazón entre cuentas contables y cuentas presupuestales tendría que suceder de forma instantánea. ¿A qué me refiero más detalladamente para que pueda alcanzarme a dar a entender? En que, como les mencionaba, pues hay toda la información financiera y presupuestaria de los entes públicos, está basada o subyace en estos registros contables de ingresos, egresos y diario, que están necesariamente o forzosamente vinculados o legalmente vinculados con ciertas cuentas que forman parte del clasificador por objeto del gasto, ¿no? Entonces, cada vez que yo afecte a la cuenta, por ejemplo, a la cuenta 5.1.1.1, que tiene que ver con remuneraciones al personal de carácter permanente, tendría que afectar simultáneamente a la cuenta 11.301, que esta es una cuenta presupuestaria del clasificador por objeto del gasto, ¿no? O sea, hago mi pago o ejecuto mi gasto y al mismo tiempo tendría que estar afectando a esta cuenta presupuestal. Si afecto, por ejemplo, esta otra cuenta que termina en 1.2.1, sabemos que es una cuenta de gastos porque nuevamente inicia con un 5. Este 5 nos indica, de acuerdo con el clasificador por cuentas que vimos hace un momento, que se trata de una cuenta de gastos. Entonces, esta cuenta trata de remuneraciones al personal de carácter transitorio y al afectarse esta, pues tendría que afectarse también la de honorarios, ¿no? Y así cada cuenta o cada subcuenta está vinculada a una cuenta del clasificador por objeto de gasto del presupuesto y viceversa, cada cuenta del clasificador por objeto de gasto está vinculada a una cuenta contable de la clasificación que vimos hace un momento en el manual de contabilidad gubernamental. Esta es la base, pues, para generar toda la información de los estados financieros, los estados presupuestales, y en consecuencia del presupuesto público y la cuenta pública, que es la agrupación
al final del ejercicio de toda la información contable y presupuestal relevante de los entes públicos, ¿no? Entonces, esta Ley General de Contabilidad Gubernamental establece esta serie de obligaciones que los sistemas de los entes públicos tienen que facilitar el reconocimiento de operaciones de forma automática o simultánea. Al momento de ejercer el presupuesto tiene que estar ligado con la operación contable y viceversa. Y el momento para efectuar la contabilización a nivel contable es el momento de gasto de vengado, esto del gasto de vengado significa, ahora lo vamos a ver, pero si les adelanto qué significa, que es cuando se recibe un bien o un servicio, ¿no? En el momento en que se recibe un bien o un servicio, existe la obligación legal de pues, dar un pago, y aun y cuando ese pago no haya sido efectuado todavía, no se haya materializado aún, ya existe la obligación, y en tanto existe la obligación, existe una afectación al patrimonio del ente público. Entonces, toda la integración de la información contable está basada en momento del gasto, que es el gasto de vengado, ¿no? Entonces, bueno, dice este sistema de contabilidad gubernamental que los registros contables tienen que basarse o estar formulados a partir del gasto de vengado. Y bueno, este sistema de contabilidad gubernamental permite que los registros se efectúen considerando una base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable, y tiene que haber un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones, naturalmente, o sea, todas las operaciones que afecten, le den derechos, obviamente son derechos patrimoniales o obligaciones patrimoniales, en consecuencia afectan el patrimonio del ente público y tienen que verse reflejados en la gestión financiera o en los informes o en los estados financieros y presupuestales de los entes públicos. E idealmente este sistema de contabilidad tiene que generar no solo cada trimestre y cada año, sino en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. Y bueno, también este sistema de contabilidad gubernamental facilita el registro y control de inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. Voy a hacer aquí una pequeña pausa, no sé si quiero escucharlos, a ver si me siguen, si vamos bien, si tienen alguna duda. Sí, bueno, maestro, nada más por ahí tenemos un comentario de Lina que dice que está también fallando su internet, que solo nos está escuchando, pero igual también comentarles que la sesión se graba, entonces en algún momento si tienen algún problema de estos técnicos, pues pueden después recurrir a la grabación de la sesión. De mi parte no, sé que es como pesado, es una cosa muy densa, entonces también quizás no sé si se puede una pausa, como 5 Sí, minutos quizás, ¿no? Para respirar, porque los temas que estamos viendo son complicados, no sé, es una propuesta, pero yo lo dejo a consideración, pues, claro, de los compañeros que están aquí tomando el curso. sí, adelante, Juan, dígame. Maestro, muchas gracias. Sí, también comparto la misma opinión con la maestra, pero antes de eso, maestro, tengo una duda. Igual, no sé si nos damos la pausa y regresamos con eso. Esta ley general de contabilidad gubernamental inició, me imagino, en el 2018, digo, en el 2008 o 2009. Durante este lapso de tiempo, supongo que ya todos los entes públicos están alineados bajo esa ley. ¿Es posible, por ejemplo, encontrar información verídica o real de los entes públicos con relación a eso, con la información de la clasificación contable de su ente?
Sí es posible. De hecho, a continuación de esto les traigo precisamente, bueno, regresando de la pausa, entramos con eso, si gusta, pero vamos a ver los estados contables o financieros de tanto de su ente público, que es la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, como el Fondo de Cultura Económica, para ver ejemplos ya prácticos de cómo precisamente están reflejando esa información. Pero sí es posible, o tiene, más bien es una obligación legal que todos esos todos esos estados financieros y presupuestales estén de libre acceso público, no solo en la cuenta pública, sino trimestralmente en las páginas de internet de los mismos entes públicos. Pero si quieren, seguimos platicando entonces en 5 minutos de este tema. Regresamos. Gracias, maestro. Gracias.
Bueno, muchachos, continuamos. Ya pasaron los 5 minutos. Entonces, le comentaba a su compañero, me parece que Juan Guzmán, que sí, efectivamente, todos los estados financieros tienen que estar publicados de forma trimestral en las páginas de Internet de los entes públicos y de forma anual tienen que presentarse necesariamente en la cuenta pública, ya sea federal cuando sean, obviamente, entes federales y estatal cuando sean entes estatales. Entonces, sí, sí tiene, obviamente, vigencia, aplicación, y para ver precisamente un par de ejemplos de esta situación, vamos a adelantarnos un poco respecto de las presentaciones que tenía aquí preparadas. Y ahorita nos regresamos a los momentos contables. Vamos a ver la información financiera básica, ¿no? Entonces, todos estos registros contables, los registros, bueno, pueden ser de 3 tipos, o la información que después pasa a la cuenta pública puede ser de 3 tipos: información contable, información presupuestaria e información programática. Entonces, la información contable da como resultado o genera después, al término del ejercicio, o cada trimestre también, estados financieros que regula tanto la Ley General de Contabilidad Gubernamental como el Consejo Nacional de Armonización Contable. Y los 3 más básicos o los 3 más importantes son el estado de actividades, el estado de situación financiera y el estado de flujo de efectivos. Vamos a ver la definición y ejemplos de cada uno para que nos quede muy claros a todos que cuando leemos cada estado, qué estamos interpretando o qué estamos leyendo y cómo interpretar de manera muy general la información allí contenida. Entonces, el estado de actividades es el estado contable que informa el monto del cambio total en la hacienda pública o patrimonio generado durante un periodo y proporciona información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos económicos relacionados con la operación del ente público, ¿no? Entonces, el estado de actividades nos da un vistazo rápido de los resultados de un ejercicio o de un periodo de tiempo determinado. Si nos vamos a la cuenta pública, empecemos por este ejemplo. A la cuenta pública del gobierno federal podemos tomar cualquier ente público. Vamos a tomar al Fondo de Cultura Económica y a ver dónde está el fondo. Fondo de Cultura Económica. Y vemos aquí que está un apartado que dice información contable. Y aquí está el que nos interesa, que es de momento, que es el estado de actividades. Entonces, en el estado de actividades, este es de la cuenta pública 2022, vemos precisamente 2 columnas, o bueno, 4 columnas realmente, más los conceptos de cada una de estas, que son los ingresos, básicamente, contra los gastos, ¿no? Del lado izquierdo tenemos los ingresos en cada una de sus clasificaciones que habíamos visto hace 2 sesiones y los gastos, ¿no? Entonces vemos que el Fondo de Cultura Económica en 2022 tuvo ingresos de gestión por 243 millones, que estos 243 millones fueron por venta de bienes y prestación de servicios, y además tuvo ingresos por concepto de transferencias, ¿no? Transferencias, o sea, el gobierno federal directamente, a partir de los ingresos que tuvo, ya sea por impuestos, ya sea por ingresos petroleros, por lo que fuera, le transfirió al Fondo de Cultura Económica 230 millones. De tal suerte que los 230 millones más los 243 millones que recaudó el Fondo de Cultura Económica por concepto de ingresos propios por venta de bienes y servicios, más otros ingresos por 14 millones, le dieron un total
de 488 millones de pesos para el año 2022. Esos fueron los ingresos del fondo. En 2021, en cambio, fueron 418 millones y sus gastos, tuvo gastos por materia de funcionamiento, tuvo 279 millones de gasto, también transfirió 373 mil pesos y tuvo otros gastos o pérdidas por 213 millones. Entonces, el total, una vez enfrentados ingresos contra gastos, pues nos da total que el resultado del ejercicio, que esto es lo que nos dice este estado de actividades, que es el primer estado de los estados de información financiera que presenta la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 46, fracción A. El resultado fue un desahorro, ¿no? Por 4 millones de pesos. Entonces, este estado nos permite, pues, de una manera rápida, pues, tener presentes toda la información relevante en cuanto a, pues, cuál fue el resultado del ejercicio presupuestario que tenemos entre manos. Entonces, este estado de actividades, por ejemplo, en el sector privado, se llama precisamente estado de resultados, ¿no? Aquí no hay resultados porque el propósito no es una actividad lucrativa de los entes públicos en general, sino pues es una provisión de un servicio público. Entonces, no se llama por eso estado de resultados, sino estado de actividades, y su resultado es un ahorro o un desahorro, ¿no? Y en el caso del Fondo de Cultura para 2022 tuvo un desahorro de 4 millones de pesos. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, bien, maestro. Muy bien. Entonces, nada más para hacer, súper. Entonces, para hacer el símil o para tener la comparativa, vamos a ver cómo presenta esta misma información. Recordemos que estos formatos o estas formas de presentación de información financiera, pues otro día, como ya lo dijimos, tienen que ser iguales en todo el estado. O sea, no importa el ente público, no importa si es municipio, estado o federación, tienen que ser iguales. Entonces, vámonos a el estado de actividades, pero ahora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, ¿no? Digo, el formato cambia un poco, pero vemos que los rubros o los conceptos van a ser los mismos, ¿no? Entonces aquí está, ¿sí están viendo el estado de actividades de la universidad? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Muy bien. Entonces vemos que aquí tenemos otra vez dos columnas, 2022 comparado con el ejercicio anterior, 2021. Vemos aquí el título, otra vez estado de actividades. Vemos que abarca del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre, o sea, todo el ejercicio. Y su ente público tuvo ingresos de gestión por, me parece que este es un punto, sí, 1.335.955 pesos. Que todos fueron por venta de bienes y prestación de servicios, esos ingresos de gestión, pero también recibió transferencias, como aquí viene, ¿no? Este apartado, este concepto, transferencias, asignaciones y subsidios, por 71 millones de pesos. Entonces, el total de los ingresos y otros beneficios de la WIM para 2022 fueron 73 millones de pesos. Ahora vamos a ver los gastos. Entonces, los gastos, hay gastos de funcionamiento. Tuvo gastos de funcionamiento por 69 millones, de los cuales 60 millones fueron para el capítulo de servicios personales, 1 millón fue para materiales y suministros y 7 millones para servicios generales. Eso es algo común, o sea, en muchos entes públicos, pues la mayor parte del gasto se va para servicios personales, ¿no? Entonces, bueno, y vemos que pues no tuvo ninguna transferencia, o sea, la WIM no transfirió, ya sea por convenio, ya sea por alguna otra obligación, o no tuvo ayuda social, no tuvo ningún subsidio, no tuvo pues ninguna transferencia ni a otro ente público ni a ninguna persona. Entonces está en ceros este apartado. No tuvo, la WIM obviamente no da participaciones y aportaciones, tampoco pagó intereses de deuda pública y no tuvo gastos por otras pérdidas, ¿no? Extraordinarias. Entonces, al enfrentar gastos y ingresos, o bueno, el total de gastos fue de 69 millones y al enfrentarlo contra los ingresos, vemos que hay un resultado positivo, un ahorro de 3.671.000 pesos. Entonces, este fue su resultado para 2022, ¿no? Entonces, este es el primer estado.
el estado de actividades, también conocido en la iniciativa privada como estado de resultados. Ahora vamos al segundo estado, que es el estado de situación financiera. Y este estado de situación financiera lo que nos muestra es la información relativa a los recursos y obligaciones de un ente público a una fecha determinada. Se estructura en activos, pasivos y hacienda pública o patrimonio. Y bueno, los activos y los pasivos están ordenados conforme su disponibilidad o exigibilidad. Entonces, el estado de situación financiera, vamos a ver otra vez un ejemplo de primero uno federal y luego nos vamos al de la WIM. Entonces, aquí tenemos aquí el Fondo de Cultura Económica nuevamente. Vamos a entrar al estado de situación financiera, que está acá. Y vemos, otra vez para la cuenta pública 2022, aquí viene el periodo, viene la unidad de medida, y vemos, por un lado, el activo, ¿no? Y por la otra, a la derecha, el pasivo, y la hacienda pública y el patrimonio, ¿no? Entonces, para los que no son contadores, tiene que ser, a todo cargo corresponde un abono, todos los activos o la suma el activo es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio, ¿no? Entonces, el activo, vemos aquí que el Fondo de Cultura Económica tenía activos circulantes por 365 millones de pesos. Los activos circulantes son los activos que son exigibles en menos de un año. Y vemos aquí que, bueno, cuánto tenía en cada uno de los rubros, como si recuerdan de lo que acabamos de ver hace algunos instantes, del Manual de Contabilidad Gubernamental, este es el género, este es el grupo y estos son los rubros, ¿no? Entonces, vemos que en efectivo y equivalentes pues tenía 14 millones, tenía por derechos a recibir efectivo, son 148 millones, inventarios de 251 millones y bueno, y otras categorías. El total de activos circulantes son 365 millones y el activo no circulante, que son los activos que se pueden materializar o hacer líquidos en más de un año, ascienden a, son 1.212 millones, ¿no? Entonces, pues la suma total del activo nos da igual a 1.578 millones 137 mil pesos, ¿no? Entonces, ese es el total de los activos del Fondo de Cultura Económica. Y en cambio, vemos aquí los pasivos. Otra vez se divide de nueva forma en pasivo circulante y pasivo no circulante. Y el pasivo circulante, vemos que se concentra en provisiones a pagar a corto plazo, más bien provisiones a corto plazo y cuentas a pagar a corto plazo, lo cual nos da un total de 99 millones para los pasivos circulantes. Y los pasivos no circulantes se concentran en provisiones a largo plazo por 87 millones, los cuales nos da un total de 186 millones en pasivo. Vemos también la hacienda pública o el patrimonio del Fondo de Cultura Económica cómo está integrado. Y ya para no entrar mucho en detalle, pues nada más vemos que el contribuido está en 499 millones, el generado está en 610 millones. Aquí está, por cierto, si recuerdan, en el estado anterior, en el estado de actividades, vimos que el resultado del ejercicio de 2022 fue un desahorro de menos 4 millones. Bueno, aquí está ya reflejado, ¿no? Y entonces nos da un total para el grupo de la Hacienda Pública o Patrimonio de 1.391 millones. Y bueno, aquí nos da un total entre pasivo y Hacienda Pública de 1.578 millones, ¿no? Lo cual, pues, es una suma coincidente con el total de activos, ¿no? Entonces está balanceado. Entonces, este es el estado de situación financiera. Nuevamente, el estado de situación financiera nos dice cómo están compuestos nuestros activos, pasivos y patrimonio, y nos permite ver una mirada rápida o tener una mirada rápida de las posibles necesidades de efectivo que vamos a tener en el corto plazo al enfrentar pasivos circulantes con activos circulantes y ver precisamente los rubros más importantes de cada uno de estos grupos de forma, pues, rápida. Entonces, este es el estado de situación financiera. En la iniciativa privada se llama el balance general, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el estado de situación financiera, pero de la WIM.
Y vemos de igual forma que está el 31 de diciembre de 2022, que son cifras en pesos. Y bueno, aquí viene hasta arriba el título. Entonces vemos que la WIM tuvo activos por 20 millones de pesos en 2022, de los cuales 5 millones fueron efectivo y equivalentes y 15 millones fueron derechos a recibir efectivos o equivalentes. De activos no circulantes tuvo 49 millones de pesos, de los cuales están divididos en bienes inmuebles, infraestructura y construcciones son 17 millones, bienes muebles 32 y 98,000 pesos por activos intangibles, ¿no? Entonces, el total de los circulantes otra vez son 49 millones y sumando los no circulantes a los circulantes tenemos un total de activo de 70 millones de pesos. Ahora vamos a los pasivos. Los pasivos circulantes de la WIM básicamente se concentran en el rubro de cuentas a pagar a corto plazo por un total de 36 millones y es el único rubro que tiene una cifra reflejada. Entonces el total de pasivos circulantes son 36 millones, no tiene pasivos no circulantes y entonces su total de pasivos son los mismos 36 millones, ¿no? Y de la hacienda pública, el patrimonio contribuido son 23 millones, el patrimonio generado son 7 millones y el total de patrimonio son 33 millones, que sumado al pasivo, pues nos da los 70 millones 273 mil pesos que tenemos de igual forma en el activo, ¿no? Entonces, pues ya aquí vemos una composición rápida de cómo, precisamente a qué derechos tenemos, o qué derechos tiene la WIM como ente público, qué obligaciones y cómo se enfrentan precisamente sus derechos contra sus obligaciones. Entonces, este fue el estado de situación financiera. No sé si hasta aquí hay alguna duda entre el estado de actividades o la situación financiera. A ver, no veo, déjenme ver. Veo que alguien... Ah, sí, Juan, dígame. Sí, maestro, perdón. Una pregunta solamente. ¿Quién se encarga de elaborar esta información financiera? Me refiero a si es el mismo ente público o contrata a algún particular. Usualmente, vamos, los encargados de la elaboración sí son el ente público. Usualmente hay una unidad de contabilidad que puede ser una oficialía mayor o una unidad de administración y finanzas o una dirección de contabilidad. O sea, adopta muchos nombres, pero usualmente sí es los mismos servidores públicos del ente quienes elaboran la información financiera y adicionalmente estos estados se mandan a certificar o a valorar por un despacho de contadores públicos certificados, ¿no? Que ya ellos dan con su firma, avalan que pues la presentación de todos los estados es correcta, ¿no? Entonces hay como una doble vía. Primero, sí, la información de primera mano la genera el Departamento de Contabilidad y ya después lo mandan con externos, con un despacho de contadores públicos certificados. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no la hay, entonces seguimos con los estados. Nos falta uno de los básicos, que es el estado de flujo de efectivo. Vamos a ver la definición. Bueno, y el estado de flujo de efectivo es el estado contable cuya finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público, identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento, ¿no? Entonces, otra vez es ver las entradas y salidas de efectivo a partir de estas tres grandes actividades. Vamos a ver ahora un ejemplo nuevamente de Fondo de Cultura Económica y vamos a compararlo con la WIM. Entonces vemos aquí tenemos otra vez todos los estados. Esta es la cuenta, repito, es la cuenta pública 2022 del Fondo de Cultura Económica. Y vamos a abrir el estado de flujos. Y bueno, aquí tenemos ya la información. Entonces nos dice flujo de las actividades de operación, cuántos ingresos tuvimos por
por cada uno de los conceptos de ingreso. Entonces dice que Fondo de Cultura Económica tuvo 422 millones de ingresos en 2022, los cuales 185 fueron por ventas de bienes y servicios, 230 por transferencias y otros de operación fueron 7 millones, lo cual nos da un total otra vez de 422 millones de ingresos en efectivo. Y estos se aplicaron en todos estos conceptos del gasto o estos capítulos del gasto que ya vimos en otros estados, no voy a repetir, que equivalieron a 434 millones de pesos su aplicación. Entonces, los flujos netos de efectivo por actividades de operación de ese año, al exceder la aplicación de ese efectivo respecto de la recaudación de eso de efectivo, o al exceder los gastos líquidos frente a los ingresos líquidos, pues nos da un saldo negativo de 12 millones de pesos. Y esto es por lo que hace a las actividades de operación. Y por las actividades de inversión, vemos que no hay nada de actividades de inversión en el Fondo de Cultura Económica, y las actividades de financiamiento también, tampoco, más bien, todo está en ceros. Entonces, vemos que hay el resultado neto, pues, de todas estas operaciones son los mismos 12 millones de pesos, hay una reducción neta de efectivo y equivalentes. Y bueno, aquí viene cuánto tenemos de efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio, eran 26 millones de pesos, y después de la recaudación y los gastos, pues nos quedan 14 millones de pesos, ¿no? Entonces, está medianamente, me parece que sencillo o no tan complicado de entender este estado. Y vamos a ver ahora el caso de la WIM. Entonces, vemos otra vez aquí el estado de flujos de efectivos. Y nuevamente empezamos por las actividades de operación. Vemos que tenían ingresos por 71 millones, como ya habíamos visto también en el estado de actividades, y eran 1 millón de ingresos por venta de bienes y servicios, 70 millones por transferencias. Estas transferencias no sé si son, ustedes a lo mejor están más enterados, no sé si son del gobierno federal o del gobierno estatal, me imagino que son del gobierno estatal. Y bueno, y estos ingresos se aplicaron a otra vez a servicios personales, a servicios generales. Aquí hay materiales de suministro, servicios generales y otras aplicaciones de operación. Entonces, el flujo neto de efectivos para actividades de operación fue de 1 millón de pesos, es un saldo positivo. En tanto que por actividades de inversión no tenemos ninguna entrada, pero sí hay gastos por actividades de inversión por concepto de bienes muebles, o sea, compra de bienes muebles, y por otras aplicaciones de inversión, lo cual da un resultado, un saldo negativo de 1 millón de pesos, 425,000, y también hay más bien, y no hay flujo de efectivo en actividades de financiamiento. Entonces, el saldo neto ya de todo el ejercicio es de 169,000 pesos, ¿no? Es un incremento positivo, y teníamos al inicio del ejercicio 5 millones de pesos en efectivo, y cerramos el ejercicio con 5,443,000. De 5,274,000 pasamos a 5,443,000. Ese fue el resultado de efectivo al final del ejercicio. Entonces, esos son los tres estados principales, los que me imagino que a ustedes también les pueden interesar más. Y bueno, ya a partir de los conceptos que vimos la clase pasada y estos del día de hoy, más o menos pueden tener una interpretación de cómo leer precisamente estos estados, qué entender por cada uno de estos conceptos o rubros de gasto, de ingreso. Y esto sería la parte de la información financiera o la información contable de los entes públicos. Entonces, vámonos por último a la información presupuestaria básica. Pero antes de entrar a la información presupuestaria, voy a regresarme un momento para hablarles en 10 minutos o menos, yo creo que menos, de los momentos contables del ingreso y del gasto. Entonces, los momentos contables, ¿qué es esto de los momentos contables?
Como sabemos, bueno, tenemos un presupuesto de egresos donde pues viene la estimación de una ley de ingresos y un presupuesto de egresos, donde viene una estimación de los ingresos que vamos a recaudar dentro del año y los egresos que vamos a gastar. Entonces, para el caso de los ingresos, todos los entes públicos inician con un ingreso estimado, que es el aprobado en la ley de ingresos para cada uno de ellos. Después, hay adecuaciones, tanto internas como externas, que resultan en incrementos y decrementos de lo que originalmente se había presupuestado en el presupuesto de egresos, y el resultado de esas adecuaciones, ya sean incrementos o ampliaciones o reducciones, nos va a dar un ingreso modificado, ¿no? Que este es realmente con el que vamos a trabajar. Al transcurrir el tiempo y empezado precisamente o cuando empezamos a recibir ingresos, o más bien, cuando tenemos derecho a recibir ciertos ingresos, derechos de cobro, por ejemplo, ustedes como WIM, no sé, imparten programa de maestría y sus alumnos se inscriben. En el momento que se inscriban, aun y cuando no hayan pagado todavía, no hayan desembolsado el efectivo, pues ya al estar inscritos ustedes tienen un derecho de cobro y para ellos les generan una obligación de pago. Entonces ahí se habla que hay ya un ingreso de vengado. O sea, cuando se tiene el derecho jurídico del cobro respecto de algún bien o servicio entregado, estamos hablando del momento de vengado. Entonces, este es el tercer momento del ingreso, el momento de vengado. Y una vez que ya hayamos recibido efectivamente el efectivo, se haya pagado o hayamos logrado materializar nuestro derecho de cobro, pues ya tenemos el ingreso como recaudado. Entonces, estos son 4 momentos contables del ingreso que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable y que, bueno, son mínimos, obligatorios para todos los entes públicos, pero que, si de acuerdo con las necesidades de cada ente público, pues pueden desarrollar aún más momentos, ¿no? Entonces, ahora vamos con los momentos contables del gasto. El gasto también se estructura en momentos. Hay gasto aprobado, hay modificado, hay comprometido, hay devengado, hay ejercido y hay pagado, ¿no? Son 6 momentos contables del gasto. De igual forma, el gasto, así como en el ingreso estimado se reflejaba en la ley de ingresos, el gasto aprobado pues, se refleja en el presupuesto de egresos, ¿no? Es la asignación original de lo que vamos a gastar como ente público. Después hay otra vez hay movimientos internos de ampliaciones y reducciones presupuestarias, o también conocidas como adecuaciones presupuestarias, y nos da como resultado un incremento o un decremento, lo cual se llama gasto modificado, que otra vez realmente es con lo que vamos a trabajar a lo largo del año dentro del ente público. Aquí hay otro momento posterior, que es cuando se formaliza cualquier instrumento jurídico, se compromete o se establece pues una obligación jurídica, aún sin recibir todavía el bien o el servicio, sino simplemente hay una firma o una promesa de materializar alguna obligación. Entonces, ahí, al momento de formalizar algún instrumento jurídico, se suscita este momento del gasto, que es el gasto comprometido, y una vez que, por ejemplo, derivado de un contrato de arrendamiento, ¿no?, recibimos las llaves del inmueble o nos hacen una entrega del inmueble, ya tenemos el gasto de vengado, ¿no? Ya nos dieron el servicio, que es un servicio de arrendamiento, entonces ya tenemos una obligación de pago y aquí es cuando se da el gasto de vengado. O igual levantamos un pedido de 1 millón de escritorios, ahí hay un gasto comprometido. Cuando recibimos los escritorios físicamente es un gasto de vengado, y una vez que emitimos una cuenta por liquidar certificada, que es un documento, que maneja las administraciones públicas, tanto federal como estatal, para ordenarle a la tesorería de la federación o a la tesorería de los estados que liquide una deuda,
se actualiza este siguiente momento, que es el gasto ejercido, y finalmente cuando ya se hace el desembolso material al acreedor, pues ya hay un gasto pagado, ¿no? Entonces, gasto ejercido, regresando al ejemplo de los escritorios, hago un levantamiento de 1 millón de escritorios, entonces comprometo el gasto, recibo los escritorios, el gasto es devengado, le ordeno a la tesorería que haga el pago, ahí está mi gasto ya ejercido, y le cae el dinero a mi proveedor, el gasto está pagado. ¿Sí? Entonces, no sé si con los momentos contables del ingreso o del gasto hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ninguna, maestro, gracias. Ah, ok. Bueno, entonces, ahora sí, con esto en mente, vamos a ver finalmente los 2 estados últimos que nos faltan, que son los estados que se conforman por la información presupuestaria, que es el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de ingresos, ¿no? El estado de ingresos, solamente hay no tiene clasificaciones, solamente es una desagregación, pero el estado analítico de ejercicio del presupuesto de egresos están las clasificaciones que ya conocemos, la administrativa, la funcional programática y la económica. Vamos a ver nuevamente los ejemplos del Fondo de Cultura Económica y de la WIM para visualizarlo de una manera más sencilla. Entonces, vemos el analítico de ingresos. Este otra vez es Fondo de Cultura Económica, cuenta pública, está en pesos. Y vemos que el fondo tenía como ingresos estimados en 2022 200 millones, estimaron que iban a recaudar por ingresos de venta, me imagino que, de venta de bienes, dice, pero pues, podemos imaginar que son libros, que es su principal producto. Entonces, 200 millones, el estimado que iba a generar por ingresos propios, 124 millones la transferencia que le iban a dar. Finalmente hay ampliaciones y hay reducciones, y el gasto, o el ingreso modificado, perdón, después de esas ampliaciones y reducciones, aumenta a 430 millones, o se incrementa 106 millones la transferencia que le dio el gobierno federal, y devengados, de esos 430 millones se devengan 419 millones, y finalmente se recaudan los mismos 419 millones, ¿no? Entonces, en resumen, tenía originalmente un ingreso estimado de 324 millones, se modificó a 430 millones, aumentándose 106 millones, se devengaron 419, o sea, tuvo derecho al cobro por 419 y recaudó esos mismos 419 millones, ¿no? Y bueno, aquí establece una diferencia entre, me parece que a lo recaudado y lo estimado, ¿no? Entonces, esta misma desagregación de los ingresos se hace aquí por fuente de financiamiento, si son ingresos propios o son ingresos por concepto de transferencias, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, este es el estado analítico de ingresos del Fondo de Cultura Económica. Ahora vámonos al estado analítico de ingresos de la WIM. Vemos aquí que hay unos ingresos estimados por 42 millones, de los cuales, otra vez esto es para el año o el ejercicio fiscal 2022, estos 42 millones se componen de 41 millones 534 mil por concepto de transferencias y 503 mil pesos por ingresos propios o ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, ¿no? Lo que nos da un total de estimado de 42 millones de pesos para la WIM. Hay ampliaciones y reducciones por 32 millones, hay una ampliación por 32 millones, entonces, perdón, 31 millones 886 mil, lo cual nos da un ingreso modificado de 73 millones 924 mil, y de los cuales se devengan 73 millones 220 mil y se recaudan finalmente 71 millones 553 mil pesos, ¿no? Entonces, de un ingreso estimado, recapitulando, de 42 millones, hay una ampliación de 31 millones, por lo cual nos da un ingreso modificado de 73. De esos 73 millones 224 mil, solamente se dan derechos de cobro por
73.220.000 pesos y se terminan recaudando 71.553.000 pesos, ¿no? Entonces, ese es el estado analítico de los ingresos. Y ahora vámonos al estado analítico, pero del ejercicio del presupuesto de egresos. De igual Perdón, forma. maestro, Sí, no sé si se puede regresar ahí al anterior, ándele. El tema de ampliaciones y reducciones, no sé si nos puede ejemplificar o comentar cómo es que pueden ocurrir estas ampliaciones, porque es un monto pues importante, digamos, al estimado. y las ampliaciones y las reducciones a nivel federal están normadas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me parece que a partir del artículo 50, y en reglamento también de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y básicamente son de dos tipos: ampliaciones. Bueno, el concepto general son adecuaciones presupuestarias, ese es el concepto general, las cuales pueden ser ampliaciones, obviamente cuando se amplía, y reducciones cuando se reduce, y estas pueden ser internas o externas, ¿no? Internas son por el propio ente público, que precisamente a lo mejor hizo una mala estimación y decide que ya no va a recaudar 503,000, sino que va a recaudar 10,000 pesos nada más, ¿no? Pero lo más usual en mi experiencia es que las ampliaciones vengan del exterior, más bien las reducciones vengan del exterior. Entonces, supongamos que yo tenía asignado un presupuesto original como aquí de 42 millones, y en lugar de que se amplíe como fue en este caso, se reduzca en 20 millones. Entonces, por motivos de austeridad, ya se me prohíbe hacer gastos por concepto de honorarios, entonces me baja 20 millones de pesos y termino en 12 millones, ¿no? Aquí se amplió, a lo mejor al momento de ver las disponibilidades, el Congreso del Estado o el Gobierno del Estado, pues vio que precisamente tenía más recursos para distribuir entre sus entes descentralizados, o tal vez la UIM, pues tocó las puertas de la Secretaría de Finanzas y solicitó más presupuesto para algún concepto en particular, y entonces se le concede una ampliación de 31 millones, ¿no? Para conocer exactamente bien a bien el motivo por el cual se dio esta ampliación de 31 millones, pues tendríamos que solicitar precisamente esos documentos, que repito, se llaman adecuaciones presupuestarias, y ahí viene tanto el monto del movimiento, qué partidas particulares, bueno, todo el desglose de la clave presupuestaria que va a afectar, y el origen o causa que suscita este movimiento, ¿no? Pero pues pueden ser muchas cosas. Cuando son reducciones, pues pueden ser austeridad, puede ser que simplemente pues no hay suficiente flujo de efectivo para pues transferir, puede ser que hay una emergencia nacional y hay que recortar el gasto en todos lados. Cuando hay ampliaciones, pues puede haber disponibilidades o ingresos o excedentes extraordinarios. Entonces pueden deberse a muchos motivos. Pero no sé si con esa explicación queda un poco más claro. Sí, de acuerdo, muchísimas gracias. Ok. Entonces, esto fue el analítico de ingresos, y vámonos al estado ahora del ejercicio del presupuesto de egresos. Vamos a ver. Entonces, aquí están los analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos en sus diferentes clasificaciones, y podemos verla cualquiera que nos interese. Vámonos a la administrativa, y bueno, aquí solamente está el ente público en su totalidad. Nos dice aquí que originalmente tenía aprobado un gasto de 312 millones, se modificó a 442 millones, o sea, hubo una ampliación. Después se devengaron 431 millones y se terminó pagando o ejerciendo gasto por 431 millones de pesos. Entonces hubo economías por 11 millones de pesos. Entonces, esta es una clasificación, pero podemos verla en otra. Si ya lo vimos en la administrativa, podemos verlo ahora en la económica y por objeto del gasto, que me parece que es más interesante, que finalmente es lo mismo, nada más que obviamente está desagregada por capítulo, concepto y partida del gasto, ¿no? Por partida genérica. Entonces, otra vez nos encontramos con los momentos contables del gasto que ya habíamos visto: aprobado, modificado, devengado y pagado. Y vemos que el gasto total coincide con el que habíamos visto en el estado previo, que son 312 millones. Se modificaron para ascender a 442, se devengaron 431, se pagaron 431,
y vemos cómo se organiza el gasto por capítulo. En gasto corriente son 312 millones, de los cuales servicios personales toman la mitad, 161 millones, ¿no? Gastos de operación son 147 millones, materiales de suministros 15 millones, y bueno, nos podemos ir por cada capítulo del gasto. Servicios generales 131 millones, para ir precisamente verificando los saldos, ¿no? Entonces, aquí el Fondo de Cultura Económica nada más tuvo gasto en 4 capítulos: 1,000 servicios personales, 2,000 materiales de suministros, 3,000 servicios generales, 4,000 en transferencias, no tuvo gasto en pensiones y jubilaciones, ni gastos de inversión. Y bueno, mismo información, vemos cómo cambia de momento a momento, de partida a partida, ¿no? Ahora vamos a ver finalmente estas mismas estados del ejercicio del presupuesto de egresos, pero ahora para la UIM. Vamos a ver. Primero vamos a verlo en clasificación administrativa. Y vemos que la UIM, como habíamos visto en algún otro estado, tenía un gasto autorizado por 42 millones de pesos, que se divide en 3 unidades administrativas: oficina del rector con 1 millón de pesos, dirección académica con 26 millones de pesos, dirección de planeación, programación y presupuesto por 4 millones, y delegación administrativa por 10 millones, ¿no? La UIM sufre ampliaciones y reducciones, en este caso son ampliaciones más bien, ¿no? La ampliación se da especialmente en la dirección académica y en la delegación administrativa, y terminamos con un presupuesto modificado de 73 millones de pesos, ¿no? Que se concentran principalmente en la dirección académica. De esos 73 se devengan 71 millones y se pagan 68 millones de pesos, ¿no? Entonces, el gasto, pues, al final del ejercicio de la UIM fue 68 millones de pesos. Y si comparamos lo que se pagó, lo que se devengó contra lo que se modificó, vemos que hay un subejercicio, o sea, no se acabó todo el presupuesto que tenía destinado. Entonces hay un subejercicio de 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, esta es la clasificación administrativa de la UIM. Y vamos a ver por último la clasificación administrativa, la clasificación o el presupuesto, el ejercicio del presupuesto de egresos de la UIM, pero ahora en clasificación. Me parece que lo tengo por objeto del gasto. A ver, permítanme. ¿No? No, creo que ya no lo alcancé a descargar. Pero bueno, finalmente, si tuvieran curiosidad, se meten a la página de la cuenta pública de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán. Aquí está. Y vemos que aquí está la cuenta pública por año. Podemos ir a la 2022, que es lo que estábamos haciendo. Vamos a la cuenta pública estatal 2022. Y bueno, aquí está todo lo que ya vimos: información financiera y presupuestal de todos los entes públicos. Sabemos que la UIM es una entidad paraestatal, entonces abrimos el desagregado de entidades paraestatales. Hay un concentrado global de todas las entidades paraestatales. Ese no nos interesa de momento. Vamos a buscar la unidad que corresponde a la UIM, que es la C068, y aquí están estos estados. Está obviamente con siglas. Estado del ejercicio de presupuesto, ¿no? Y vamos a ver en clasificación económica, y vemos que la UIM pues tuvo un ejercicio del gasto en clasificación económica, otra vez aprobado por 41 millones, aprobado por 42 millones, esto no cambia. Ampliaciones y reducciones de 31 millones, modificado por 73 millones, devengados 71 y pagados 68. Y aquí lo que cambia, pues obviamente son la división entre gasto. Si antes lo vimos por unidades administrativas, aquí lo vemos por gasto corriente, gasto de capital, y bueno, y gasto en amortización de la deuda o gastos financieros, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en gastos corriente, que fueron la gran mayoría, originalmente estaba en el gasto en 41 millones, hubo una ampliación de 29 millones, terminó siendo modificado a 71 millones, se devengaron 69 y se pagaron
66, ¿no? Y en gasto de capital, el gasto de capital nada más eran 215,000 pesos, hubo una ampliación de 1,872,000 pesos, terminó en una modificación de 2 millones en gasto de capital, de los cuales se devengaron 1,617,000 y se pagaron 1,425,000, ¿no? Entonces, esos son pues los principales estados financieros de la WIM. Y antes de concluir, quería solamente mostrarles, ya para que ustedes lo vean, al momento de que repasen los contenidos, si les interesa, ya no vamos a alcanzar a verlo, pero aquí hay un ejemplo precisamente de, pues, cómo se dan estos movimientos a nivel de registros contables, ¿no? En el caso, tenemos dos casos, cuando se registra una nómina, ¿no? Y cuando se compra, o más bien se registra la adquisición de mobiliario, ¿no? Entonces, si hay por ahí algún contador que nos esté acompañando, pues tal vez les pueda interesar, seguramente ya lo conoce muy bien, pero pues cómo funciona precisamente, o lo que quería ejemplificar con esta lámina era cómo funciona simultáneamente los registros de la información contable y la información presupuestal, ¿no? Entonces, para los que no son contadores, si alguna vez tienen interés, como les comenté, los instructivos de cuenta o en las guías contabilizadoras, viene pues cómo entender cada uno de estos movimientos. Entonces, quisiera concluir ahí, nada más informarles que además de la información financiera y presupuestal, la financiera ya vimos que los 3 estados básicos son de actividades, de situación financiera y de flujo de efectivo, la presupuestaria, el analítico de ingresos, el del ejercicio del presupuesto y el endeudamiento neto, y también hay información programática que para esta información, que es la que nos interesa más en este diplomado, vamos a tener todo un módulo completo de 4 clases de cómo construir indicadores, cómo construir objetivos, metas, cómo seguir una metodología que se denomina del marco lógico para que nuestro presupuesto no sea solamente o necesariamente tiene que ser financiero y presupuestal, sino que también tenga este enfoque a desempeño o a resultados, ¿no? Entonces, la información programática, pues está, como lo pueden ver ahí, o lo acompañan también indicadores de resultados. Entonces, aquí lo dejo. Quisiera nada más avisarles que la siguiente clase, ya terminamos este primer módulo que trató sobre los antecedentes o la introducción tanto del régimen político y estatal de las finanzas públicas en México, las definiciones básicas de finanzas públicas, los principales temas de información financiera y presupuestaria, y que la siguiente clase inician con la maestra Pamela para ver el ciclo presupuestario, y que al inicio de su clase verán con ella es también esta información de los estados financieros y presupuestarios, pero particularmente aplicado a las comunidades originarias, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información tienen que presentar estas comunidades? Porque tienen un tratamiento particular. Pero dado que no nos alcanza el tiempo en este momento, pues lo dejamos para la siguiente sesión para que la maestra Pamela abunde con el mayor detalle. Antes de irnos, quisiera saber si tienen alguna duda, si efectivamente se maneja la contabilidad en su ente público, si esta información les ayuda a entender o a realizar de mejor manera sus funciones, o a entender a una manera más profunda las actividades que están realizando. Ok, muchas gracias, Lina. Entonces, no sé sí, adelante. Sí, maestro, muchas gracias. Es información muy, muy valiosa para nosotros que estudiamos y estamos tratando de hacer vinculación ahí con las comunidades. Muchas gracias, maestro. Me da mucho gusto entonces que les sea de utilidad. Entonces, y me dio mucho gusto acompañarlos en el transcurso de estas sesiones. Nos veremos en un mes. Entre tanto, lo dejo en las mejores manos con la maestra Pamela, y pues nos vemos próximamente. Les agradezco mucho por su presencia, su atención, y que tengan una muy buena tarde. Gracias.
Muchas gracias, Muchas maestra. gracias a todas y todos. Nos vemos el siguiente martes. Ya un poco lo comentó el maestro Michelle, y bueno, vamos a estar retomando, por supuesto, datos y elementos que nos ha dado en estas sesiones. Era importante iniciar con eso para, digamos, que nos ayuden ahora que veamos también lo del ciclo presupuestario. Y después, como mencionaron, pues el tema de la metodología que estamos pues trabajando en este diplomado con el tema del marco lógico y el presupuesto basado en resultados, es precisamente esto, ¿no? Entender estos estados, esta información, pero con un fin, con objetivos que se traduzcan más allá del tema financiero, contable y presupuestal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo llega a nuestra organización? ¿Cómo lo está ejecutando? ¿Qué está desarrollando la WIN? ¿No? Y pues bueno, para eso vamos a entrar. Y no les quito más tiempo, pues que tengan muy bonita noche, también muy buen fin de semana, y por acá nos vemos el martes. Gracias. Gracias, hasta luego, maestra. Gracias. Buenas noches.